Buenos días. Nuestro grupo va a hablar sobre la violencia obstétrica. Para entrar en contexto, debemos tener en cuenta que se considera violencia obstétrica a toda conducta, acción u omisión realizada por personal de la salud, que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado, afecta el cuerpo y los procesos reproductivos de las mujeres, expresada en un trato deshumanizado, un abuso de medicalización y patologización de los procesos naturales. La violencia que se da contra la mujer se considera un problema de Estado, puesto que son varios los derechos vulnerados, y a la vez constituye un problema de salud pública. Si bien la violencia obstétrica existen ciertas dificultades en las denuncias de las mujeres en nuestro país, como la falta de estandarización y el bajo conocimiento de las mujeres sobre el derecho a la atención durante el embarazo, parto, posparto y posaborto. La violencia obstétrica es tan naturalizada entre las mujeres que éstas desconocen la existencia de los derechos que están siendo vulnerados. Además de esta breve introducción, en el presente video también se analizarán los hechos de la sentencia en donde se menciona que se le cometió violencia obstétrica hacia la señora Jessica de Rosario Nole Ochoa por parte del Hospital Elías. También se presentarán entrevistas realizadas a profesionales del área de la salud y psicología para que ellos nos den su perspectiva desde el ámbito profesional. Según la OMS, se considera violencia obstétrica al sufrimiento de las mujeres durante el embarazo o el parto al recibir un maltrato físico, humillación y abuso verbal o procedimientos médicos coercitivos o no consentidos. Entre estos tipos podemos destacar físicas, psicológicas, la violencia obstétrica como una falta de información, de habilidades técnicas para afrontar los aspectos emocionales y sexuales al parto. El propio trauma no resuelto es el alto índice de profesionales con el síndrome de Burnout. Estos profesionales de salud con este síndrome son los que realizan cierta atención de salud durante la etapa prenatal, trabajo de parto, y puerperio, que generan un trato aún más deshumanizado, con la cual las cifras de mujeres que sufren partos traumáticos pueden seguir aumentando indefinidamente. Es que en base a estos profesionales, las mujeres sufren violencia denominada obstétrica. Otra de las cuales son las razones es el silencio sobre los actos que se viven durante esta etapa. La violencia al ser atendidas durante el embarazo, ya que a veces las prácticas médicas realizadas en exceso durante la atención son consideradas como normales por parte de las mujeres, sobre todo aquellas que utilizan los servicios de salud gratuitos y estas consideran que someterse a tratos poco amables es parte y uso de dicha atención. La naturalización de estos actos han dificultado que las mujeres que han sido violentadas o su familia realicen un reclamo de derechos, siendo agraviados por falta de conocimiento. Es por eso que de esta manera se necesita un control y erradicar a nivel mundial, ya que debido a esto ha llegado a convertirse en una práctica irrespetuosa y abusiva que se normaliza dentro de los trabajadores de salud y representa otra forma de violencia hacia la... Bueno, son varias las secuelas psicológicas dentro de este tipo de violencia. La más evidente dentro de nuestro campo psicológico es que la víctima tiene temor profundo hacia nuevos procedimientos médicos. Sean estos en la mayoría de traumas de tipo violencia de género, se encuentran los sentimientos de culpa hacia sí misma, en el caso de la víctima. Otro tipo de secuela que tiene una relación íntima con el aspecto psicológico es la vergüenza o el asco que puede tener la víctima hacia una parte de su cuerpo, sobre todo la parte del cuerpo que ha sido manipulada por este tipo de secuela, que es menos evidente en estos casos, es la conducta tipo repetitiva en diferentes contextos, sean estos a nivel relacional, a nivel de trabajo, donde la víctima sigue teniendo estas conductas, normalizando el acto violento. Esto tiene relación con sentimientos de desvalorización y objetivación, visibilizar y tener discursos sobre esta problemática en diferentes espacios, ya sean académicos, legales, gubernamentales, familiares. Todo aspecto social, tener este tipo de discursos beneficia para que no se sigan perpetuando este tipo de actos. Y asimismo sirve para crear nuevos modelos dentro de las políticas públicas donde se contemplen los estudios de género, teniendo en cuenta siempre la igualdad, y también darle importancia al consentimiento de la mujer frente a los procedimientos que tienen que ver con visibilizar este tipo de violencia es que lleguen a estratos económicos bajos, sobre todo a situaciones específicas de vulnerabilidad, como en el caso de niños, niñas y adolescentes.
para que así puedan entender cuál es su derecho reproductivo y la importancia del consentimiento frente a su cuerpo. El término violencia obstétrica no está recogido en el marco legislativo de Ecuador. A partir de la Ley Orgánica Integral para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres de Ecuador, se introdujo por primera vez el concepto violencia gineco-obstétrica con el objetivo de englobar prácticas de violencia obstétrica y ginecológica como forma de maltrato hacia las mujeres. En él se incluye toda acción que limite o prive a las mujeres de decidir acerca de su vida sexual y reproductiva. Ahora bien, como fundamentación legal, aludimos principalmente a la Constitución de la República, la cual establece en sus artículos 32 y 361 que el Estado ecuatoriano tiene la obligación de crear políticas y leyes que garanticen el acceso a una atención médica de calidad, ya que en muchos casos reciben por parte de los profesionales de la salud tratos inhumanos e incluso las pacientes llegan a ser víctimas de afectaciones hacia su cuerpo y salud mental. Además, es preciso señalar a la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, CEDAW, ya que en su artículo 12 hace referencia a la eliminación de la discriminación en la atención médica, garantizando a las mujeres el servicio de calidad apropiados en el embarazo, parto y posparto. Del mismo modo, lo hace la Convención Interamericana para prevenir, castigar y erradicar la violencia contra las mujeres de 1995, también conocido como Belén do Pará, manifestando que las mujeres embarazadas son consideradas población vulnerable a la violencia obstétrica. Sin duda alguna, la violencia obstétrica resulta ser un alarmante problema que debe ser reconocido y tratado a nivel mundial. Gran mayoría de las mujeres embarazadas sufren violencia dentro de los establecimientos de salud a causa de este trato irrespetuoso y ofensivo que ejerce el personal médico durante el proceso de parto. Por ello, resulta oportuno precisar que, de los hechos presentados en el caso particular, efectivamente se produjo práctica médica calificada como violencia obstétrica. Como bien se acaba de exponer por un profesional de la salud, en los casos donde la situación de la persona corresponda a una de emergencia por distintas razones, todo el personal médico debe recurrir a manejar tal situación para llegar a un diagnóstico. No obstante, aun cuando la salud de la señora Nole Ochoa se convirtió en un estado de emergencia, jamás fue atendida. Esto a causa de la indiferencia del personal médico. Por otro lado, cuando se identifica sangrado, la cual podría desarrollarse por un mal manejo del proceso de parto, se debe de forma inmediata ingresar a la paciente a quirófano para identificar su origen. Sin embargo, en el caso particular, la paciente no dio a luz bajo la presencia del personal médico. Consecuencia de ello, obtuvo una hemorragia uterina posparto, la cual jamás se trató. Esto a causa de la suspensión injustificada de la atención médica. De igual forma, las horas que padeció sin atención médica, pese a presentar intensos dolores, y su traslado forzado en estas condiciones a otro establecimiento de salud. Pese a que este tipo de violencia no se encuentra atendido por las leyes como se debería dentro de nuestro país, la violencia obstétrica, que surge de este concepto general de violencia contra la mujer, compromete los derechos de las mujeres a la vida, la salud, la integridad física y mental, los derechos reproductivos y sexuales y el derecho a la no discriminación. Tomando en cuenta el tema de lo que es emergencias obstétricas, tenemos algunos tipos de emergencias obstétricas como lo son tres. Primero, lo que es una emergencia por sangrado, otra emergencia es por la presión alta y otra emergencia es por síntomas de shock séptico. En el caso de que una paciente llegue con la presión alta, entonces nosotros aplicamos el siguiente código donde toda la unidad se paraliza y todos tienen que ayudar a manejar el paciente. ¿A qué me refiero con que todos ayudan? Las enfermeras vienen a canalizar al paciente, los médicos comienzan a hacer la valoración necesaria y se llega a un diagnóstico específico. Dependiendo del tipo de paciente, nosotros mandamos a una unidad de mayor complejidad. Si nosotros identificamos que es, por ejemplo, una preeclampsia, nosotros le ponemos lo que son las vías periféricas, ponemos catéter urinario y referimos al siguiente nivel. En un caso que nosotros tengamos de que una paciente llegue por un sangrado después de haber dado a luz y fue atendido el parto en casa, pero la paciente llega sangrando al hospital, lo que por lo generalmente se hace
es nosotros le ingresamos directamente a quirófano para revisar de dónde viene el sangrado. Muchas de las veces estos tipos de sangrados, cuando son partos en casa, es porque hay retención de la placenta, o sea, la placenta nunca salió y la placenta mientras esté en el útero no deja que el útero se contraiga, lo que hace que esté sangrando el paciente constantemente. Otra de las razones puede ser que durante el parto no hubo un buen manejo de lo que es sacar al bebé. Entonces, como no hay un buen manejo en sacar al bebé, suele producir desgarros a nivel de cervix, vagina o incluso el ano. Entonces, esta puede ser otra. Otra de las opciones puede ser que si haya salido de la placenta no tenga desgarros y hayan quedado restos de placenta, porque si nos traen la placenta, nosotros verificamos que esté todo completo, pero si no está completa la placenta, hay que comenzar a realizar exploración manual para sacar los restos de la placenta y así deje de sangrar y el útero pueda contraerse. Este es un tratamiento que se debe dar inmediatamente, apenas nosotros identificamos una hemorragia. Mientras nosotros más nos demoremos, más es el riesgo de que alguien pueda sufrir una muerte por algún tipo de hemorragia que puede estar teniendo la paciente. En conclusión, la violencia obstétrica se define como una forma específica de violencia ejercida por parte de los profesionales de la salud hacia las mujeres embarazadas en labor de parto y posparto. Constituye una grave violación a los derechos de dichas mujeres. Entre las situaciones de violencia que experimentan las mujeres durante la atención obstétrica, como mis compañeras lo mencionaron, se encuentran maltrato físico, humillación y abuso verbal, negación al tratamiento, detención de las mujeres y los recién nacidos en las instalaciones debido a la imposibilidad para pagar, entre otras. En el caso antes mencionado, la señora Noles presentó negación y falta de atención médica, aparte de ser trasladada forzosamente cuando su vida corría grave peligro sin razón alguna. Cabe mencionar que en la Ley Orgánica Integral para prevenir y erradicar la violencia contra la mujer en Ecuador se introdujo por primera vez el concepto violencia ginecobstétrica en el año 2018, es decir, antes de este periodo no se contemplaba como tal dicho concepto. Sin embargo, la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres CEDAW, en el artículo 12, ya se hacía referencia a la eliminación de la discriminación en atención médica, garantizando a las mujeres servicios de calidad apropiados durante su embarazo, parto y posparto, haciendo visible este tipo de violencia contra la mujer.